Fue mi propio hijo quien me tendió una trampa y me envió a prisión por un delito que jamás cometí. Dañó a su propia sangre. Creyeron que este viejo estaba acabado, sin poder y en el olvido, pero nunca imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Con solo una llamada, todo cambiaría. Antes de contarles cómo empezó todo, quiero saber quién escucha esta historia de traición y venganza. Las paredes de la celda estaban húmedas, oliendo a hormigón viejo, sudor seco y esperanza podrida. Sin embargo, para mí, Mateo de la Vega, esas paredes se habían convertido en un calendario. Con la punta de mi uña, áspera y astillada, tracé otra pequeña línea vertical cerca de la pata de mi catre de hierro. 729. Mañana sería el día 730. Mañana saldría del centro penitenciario de Madrid Pi, en Aranjuez. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones con el aire estancado de la meseta que sabía a óxido y arrepentimiento. El calor veraniego convertía la celda en un horno, incluso de noche. Me senté con las piernas cruzadas en el fino colchón que había sido mi cama durante 2 años. Antes de esto, dormía en una cama king size en mi palacete de La Moraleja. Antes de esto, yo era Mateo de la Vega, fundador de Sistemas de la Vega, valorada en 65 millones de euros. Ahora, solo era el interno a 47239. Los recuerdos llegaron como una inundación. La Audiencia Nacional, la mirada gélida del juez. Y allí, en el estrado de los testigos, mi propio hijo, Adrián de la Vega, con un traje de Armani perfectamente planchado y una tristeza manufacturada en su rostro. Amaba a mi padre, señoría, su voz había temblado. Pero no puedo justificar sus actos. Empujó a Elena por las escaleras. Estaba embarazada. Mató a mi hijo nonato. Luego vino Elena, la mujer de Adrián, sentada en una silla de ruedas, sujetándose el vientre liso. Lágrimas de cocodrilo rodaban por sus mejillas. El señor de la Vega me gritó, sollozó. Luego me empujó. Sentí como mi bebé moría. Mentiras. Cada palabra era una mentira. Había ido a la oficina de Adrián aquel día para confrontarlo por una malversación de fondos. 1,5 millones de euros desaparecidos de las cuentas de la empresa. Pero nunca toqué a Elena. Ella misma se había tirado por las escaleras. La cámara de seguridad había sufrido un fallo técnico misterioso durante esos minutos cruciales, dejando solo las imágenes de mí en la parte superior con el rostro lleno de furia. Cuando el mazo golpeó la mesa y escuché la sentencia de 2 años, mi mundo se derrumbó. Vi a Adrián abrazar a Elena y, en ese momento, capté una mirada. No era culpa, sino un cálculo frío. La mirada de alguien que acababa de eliminar el único obstáculo para su herencia. Intenté luchar, pero Adrián se movió rápido. Presentó una petición de urgencia para congelar mis cuentas, alegando que yo era mentalmente inestable. Sin acceso a mi dinero, no pude contratar a los abogados de la calle Serrano que podrían haberme salvado. Me quedé con un abogado de oficio desbordado de trabajo que apenas miró mi caso antes de aconsejarme que me declarara culpable. Me negué. Fui a juicio y perdí. Mateo, ¿estás soñando despierto otra vez? Una voz ronca me interrumpió. Era Paco Beltrán, mi compañero de celda. Un hombre de unos 60 años cumpliendo condena por estafa fiscal. Mi único compañero en este infierno. Solo contando los días, Paco, respondí en voz baja. Mañana sales libre, dijo Paco, doblando su uniforme. Si yo fuera tú, estaría dando gracias a la Virgen. Pero estás demasiado tranquilo, Mateo. Como quien va a por el pan, no como quien sale del hoyo. Esbocé una leve sonrisa que no llegó a mis ojos. Porque el verdadero infierno no está aquí, Paco, susurré. El verdadero infierno está ahí fuera, esperándome. Paco arqueó una ceja, pero no dijo nada. Me puse de pie y caminé hacia el espejo agrietado sobre el lavabo.
El hombre que me devolvía la mirada era diferente. El pelo con vetas grises, el rostro endurecido, los ojos más oscuros. Había perdido 10 kilos, no por la mala comida, sino por la rabia que ardía en mi interior como un horno. Pensé en Isabel, mi esposa durante 30 años, fallecida hace 3, antes de que pudiera ver en qué se había convertido nuestro hijo. Adrián, Elena, pronuncié los nombres como maldiciones. Mañana estarían esperando fuera con periodistas, escenificando una reconciliación, interpretando sus papeles. Pero yo había aprendido a ser paciente en esta celda. La paciencia era un arma, y la venganza era un plato que se servía frío. Yo había mantenido el mío en el congelador durante 2 años. La puerta de la celda se abriría en pocas horas, y cuando lo hiciera, el infierno saldría conmigo. Horas de visitas. El sonido de zapatos caros resonó por el pasillo. Adrián venía de nuevo. Visita para De la Vega, dijo el oficial Martínez. Su hijo dice que es urgente. Cerré mi libro. El último intento desesperado. Por supuesto. La sala de visitas estaba dividida por un cristal. Al otro lado vi a Adrián en su traje de 3.000 euros, con aspecto cansado. Bien. A su lado se sentaba Elena, luciendo más delgada. Mejor aún. Adrián agarró el teléfono. Esperé antes de levantar el mío. Papá, por favor, la voz de Adrián se quebró. Solo firma la transferencia del fondo fiduciario. 2 millones. La empresa lo necesita. La auditoría empieza mañana. Hola para ti también, hijo, lo corté fríamente. Elena se acercó, las lágrimas ya formándose. Padre, nos hemos encargado de todo mientras no estaba. Mantuvimos sistemas de la Vega a flote. Es lo menos que podría hacer. ¿Lo menos que podría hacer? Mi risa fue amarga. ¿Sentarme en esta jaula por un crimen que no cometí mientras vivís en mi casa? Mi casa, corrigió Adrián bruscamente. Ahora soy el consejero delegado. Esos activos son tanto míos como suyos. Nada es tuyo, Adrián. No hasta que yo esté muerto. Un movimiento detrás de Adrián captó mi atención. Una figura en la puerta. Claudia de la Vega, mi hija de 27 años, con un traje negro de corte impecable y el pelo rígidamente recogido. Su rostro se mantenía neutral mientras daba un paso al frente. Claudia, díselo tú, Adrián miró hacia atrás. Dile a papá lo difícil que ha sido esto. Claudia se encontró con mis ojos a través del cristal. Esos ojos. Los ojos de Isabel, que una vez habían sido cálidos. Ahora eran planos, vacíos. Padre, la voz de Claudia era controlada, clínica. Deberías firmar. Es lo mejor. La empresa está sufriendo sin acceso al fondo. Deberías cooperar. Sentí que algo se rompía en mi interior. Incluso Claudia, mi hija, estaba del lado de Adrián. ¿Incluso tú, Claudia? Susurré. Claudia desvió la mirada, sin decir nada. Papá, escucha, Adrián se inclinó desesperadamente. El banco requiere verificación biométrica. Huella dactilar y reconocimiento facial. Por eso te necesitamos mañana en la sucursal. Solo una firma. 2 millones. ¿Por qué no falsificarla? Pregunté con frialdad. Adrián se puso rojo. Porque es un delito federal y el banco tiene sistemas de seguridad. Oh, ahora te preocupan los delitos, sonreí sin humor. Las lágrimas de Elena desaparecieron, reemplazadas por la ira. Viejo estúpido. Estás destruyendo todo por despecho. Cuidado, Elena, mi voz bajó hasta convertirse en hielo. No tengo nada que perder. ¿Y tú? Adrián golpeó la mesa. Mañana saldrás de aquí sin nada, viejo. Sin dinero,
sin familia, sin poder. Nosotros lo controlamos todo ahora. Me incliné hacia adelante, con los ojos clavados en mi hijo. Ya lo veremos, Adrián, dije suavemente. Mañana te enseñaré lo que significa realmente no tener nada. Me levanté y colgué el teléfono. A través del cristal, la boca de Adrián se movía, gritando. Elena señalaba, pero yo le di la espalda. Mientras caminaba hacia el oficial Martínez, oí la voz tranquila de Claudia a través del cristal. Adiós, padre. No nos vemos mañana. Adiós. Al darme la vuelta para marcharme, Claudia permanecía perfectamente quieta, con el rostro convertido en una máscara de fría indiferencia. Ni una sola grieta en su actuación. La luz del sol de la mañana se filtraba por las puertas de hierro de la cárcel de Aranjuez como oro líquido. Salí parpadeando ante la intensidad del brillo tras 730 días de penumbra fluorescente. El calor de septiembre me golpeó de inmediato. El aire denso y húmedo de Madrid que olía a libertad, a gasolina y a nuevos comienzos. Una multitud se había congregado fuera de las puertas. Periodistas con cámaras y micrófonos rodeaban el lugar, y en el centro, como actores esperando su entrada, estaban Adrián y Elena. Mi hijo vestía un traje azul marino que probablemente costaba 3.000 euros, con el rostro ensayado en un gesto de cuidadoso remordimiento. A su lado, Elena sostenía un ramo de rosas blancas sobre su vestido color crema. Atrezo para las cámaras. Papá, la voz de Adrián se proyectó por todo el aparcamiento, lo suficientemente alta para que cada micrófono la captara. Bienvenido. Estamos aquí para ti. Somos una familia. No detuve mi paso. Caminé hacia adelante, mi camisa blanca arrugada y mis vaqueros desgastados me quedaban holgados tras 2 años de comida carcelaria. Eran las mismas prendas que llevaba el día que me detuvieron. Todo lo que tenía ahora. Adrián dio un paso al frente, extendiendo las rosas. Papá, por favor, vamos a casa. Podemos hablar. Arreglarlo todo. Pasé de largo. No lo rodeé, simplemente pasé a través de su espacio como si Adrián fuera un mueble viejo en la acera. Papá, la voz de Adrián se agudizó. Su mano salió disparada, agarrándome del brazo. No montes un espectáculo. Entra en el coche ahora mismo. Me detuve lentamente y giré la cabeza. Miré la mano de Adrián apretando mi brazo, luego busqué sus ojos. Las cámaras estaban grabando, registrándolo todo. Suéltame, dije en un susurro, midiendo cada sílaba. O gritaré que me estás agrediendo delante de toda esta prensa. La mano de Adrián cayó como si hubiera tocado fuego. Reanudé mi marcha. Detrás de mí, la voz de Elena se elevó, rompiendo la fachada. Está completamente loco. 2 años le han destruido la cabeza. El rugido profundo de un motor potente la cortó en seco. Un Rolls Royce Phantom negro se deslizó por el aparcamiento como una pantera, con el cromo brillando bajo el sol, exigiendo atención inmediata. La matrícula rezaba Brooks. Todas las cámaras giraron hacia él. La puerta del conductor se abrió. Un hombre joven salió, de unos 30 y pocos años, atlético, vistiendo un carísimo traje de 3 piezas color gris carbón. Tenía el pelo oscuro cortado con precisión y ojos inteligentes tras unas gafas sin montura. Se movía con una confianza silenciosa. Era Marcos Brooks, graduado en ICADE, el abogado que ganaba los casos imposibles. Adrián había intentado contratarlo el año pasado para una demanda corporativa, pero Brooks se había negado sin dar explicaciones. Marcos caminó directamente hacia mí, ignorando a los reporteros, ignorando el impacto de Adrián, ignorando todo excepto a su cliente. Señor de la Vega, la voz de Marcos era clara y respetuosa. Todo está listo, señor. Le estreché la mano con firmeza una vez. Marcos abrió la puerta trasera con una inclinación profesional. Me detuve y miré hacia atrás,
hacia Adrián y Elena. Estaban congelados, las rosas se marchitaban en manos de Elena y tenían las bocas ligeramente abiertas mientras su escena cuidadosamente planeada se desmoronaba. No sonreí, no me regodeé, solo los miré. Dejé que vieran que algo fundamental había cambiado, que el hombre que entró en prisión no era el hombre que salía de ella. Luego me deslicé dentro del Rolls Royce. El cuero me abrazó. El interior olía a lujo, a madera pulida y a poder. La puerta se cerró con un golpe sólido, como una caja fuerte bloqueándose. Fuera, estalló el caos. Señor de la Vega. Los reporteros enjambraron a Adrián. ¿Quién ha recogido a su padre? ¿A dónde se lo llevan? ¿De dónde ha sacado el dinero? El rostro de Adrián pasó por todas las emociones. Confusión, palidez, choque. Y un rojo ardiente. ¿Cómo es posible? Balbuceó. Ese es Marcos Brox. Elena agarró el brazo de Adrián, perdiendo la compostura. Dijiste que nos había rechazado. Dijiste que tu padre no tenía nada. A través de los cristales tintados, vi cómo la comprensión nacía en el rostro de mi hijo. Había calculado mal. Me había subestimado. El juego no había terminado, estaba empezando. Marcos se sentó en el asiento del conductor y pulsó el botón de arranque. El motor ronroneó. ¿A dónde, señor? Marcos me miró por el espejo retrovisor. Me eché hacia atrás, cerrando los ojos. Mi primer aliento verdaderamente libre en 2 años. Al santuario, dije en voz baja. Necesito lavarme su rastro. Y después, comenzaremos la guerra. El ático del Hotel Ritz-Carlton ocupaba toda la planta 42. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista de Madrid que se extendía hasta el horizonte. Me quedé allí de pie, simplemente respirando aire puro. Luego caminé hacia el baño. Mármol por todas partes, grifería de oro y una ducha con 6 hidromasajes. Abrí el agua, casi hirviendo, me despojé de la ropa de la cárcel y me metí debajo. El chorro me golpeó como un bautismo. Me froté con el jabón del hotel, con aroma a cedro y bergamota, nada que ver con el olor a desinfectante industrial de la prisión. Me restregué hasta que mi piel enrojeció. 2 años en aquel lugar, 2 años de traición. Las lágrimas brotaron calientes como el agua, silenciosas. Me apoyé contra el mármol y las dejé caer. No era por debilidad, sino por la rabia y el duelo por el hombre que una vez confió en su propio hijo. Aquel hombre había muerto. Cuando salí envuelto en un albornoz de felpa, Marcos Brox me esperaba en el salón, pero no estaba solo. Una mujer mayor estaba sentada en los sillones de cuero, con la espalda recta, de más de 60 años, el pelo plateado corto, ojos afilados y un traje de chaqueta gris marengo. Señor de la Vega, dijo Marcos poniéndose de pie, le presento a Beatriz Valdés. Era la mejor abogada penalista de España. Terminó su propia condena justo antes de que me encarcelaran a mí por corrupción corporativa. Fui el chivo expiatorio, dijo Beatriz con una sonrisa sin calidez. 5 años por negarme a traicionar a mi cliente. Salí hace 6 meses. Marcos fue mi alumno. Él me habló de usted. ¿Y quiere ayudarme? Quiero destruir a bastardos corruptos, corrigió Beatriz. Su hijo cumple los requisitos. Marcos señaló unos documentos que cubrían la mesa de centro. Tenemos que movernos rápido, dijo. Golpear mientras Adrián está desprevenido. Me senté. Enséñadme. Poder notarial, Marcos extendió el primer documento. Adrián consiguió que lo declararan a usted mentalmente incompetente. Vamos a revocarlo ahora mismo. Su firma reactiva su estatus como accionista mayoritario con el 70% de las acciones. Firmé inmediatamente. Siguiente. Auditoría forense de urgencia. Congelará todas las cuentas de la empresa hasta que se complete.
Adrián no podrá mover ni un euro sin la aprobación del Consejo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 30 días. Más si encontramos irregularidades, y las encontraremos. Hacedlo. Beatriz se inclinó hacia adelante. Su fuente nos envió esto, dijo entregándome un sobre de papel craft sin nombre, solo con una letra, C. Mi mano se quedó inmóvil. Conocía esa caligrafía. Dentro había una memoria USB y una nota en papel normal. 2 años de trabajo. Todo lo que necesitas. Confía en Marcos, es tu aliado. Es muy minucioso. Marcos conectó la unidad al portátil. La pantalla se llenó de hojas de cálculo, registros bancarios, correos electrónicos, sociedades pantalla, blanqueo de capitales, sobornos al juez y al técnico que corrompió las grabaciones. ¿Quién es esta persona? Pregunté en voz baja. Anónimo, respondió Marcos. Pero alguien con acceso total a sistemas de La Vega. Alguien en quien Adrián confía. Me quedé mirando la letra C. Mi pecho se apretó. Claudia, no. Ayer se mostró fría, distante. A menos que... Señor de La Vega, me apremió Beatriz. Levanté la vista, apartando ese pensamiento. Ejecutad el bloqueo. Cortad el acceso de Adrián a cada cuenta. Corporativa, personal, todo. Quiero que sienta lo que significa no tener nada. Los dedos de Marcos volaron sobre las teclas. El banco recibirá nuestra orden judicial en menos de 1 hora. Adrián será notificado por la mañana. Tarjetas denegadas. Acceso 0. Bien. Volví a los ventanales. Madrid pulsaba bajo mis pies. Mi ciudad, mi empresa, mi imperio. Adrián pensó que podía robármelo. Adrián se equivocó. Una cosa más, Beatriz me entregó una fotografía reciente de Adrián y Elena en un restaurante de lujo de la calle Jorge Juan. Estaban riendo, brindando con champán. En el reverso, la misma caligrafía. Que disfruten de su última cena. Sonreí con frialdad. ¿Cuándo lo hacemos público? Mañana, dijo Marcos, rueda de prensa. Anunciará que recupera el control. A los medios les encantará. Un hombre injustamente encarcelado reclamando su imperio. Asentí. Démosles el espectáculo que esperan. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el teléfono de Adrián sonó en su despacho de sistemas de La Vega. Identificador de llamadas. Banco Santander. Frunció el ceño y respondió. Señor de La Vega, soy Susana Jones, de Servicios de Cuentas. Estamos viendo irregularidades en sus cuentas corporativas. Venga a la sucursal inmediatamente. La sangre de Adrián se congeló. La noticia estaba a punto de destruirlo. El restaurante amazónico, en plena calle Jorge Juan, brillaba con la elegancia del viejo dinero madrileño. Lámparas de cristal, manteles de hilo y un ambiente selvático sofisticado donde la élite de la capital cerraba acuerdos ante filetes de 90 euros. Adrián de La Vega estaba sentado en la mesa central, visible para todos. Una declaración de poder. Elena lucía un diseño de Valentino color burdeos. Frente a ellos se sentaban Ricardo y Patricia Sterling, dueños de una constructora de infraestructuras y posibles inversores. Mi hijo necesitaba sus 15 millones de euros, prometiendo un retorno de inversión del 40% en 18 meses. Adrián gesticuló con su copa de vino. El sector inmobiliario en Madrid está en auge. Este es el momento. Ricardo asintió. Su padre construyó un imperio impresionante. ¿Cómo está él? Adrián corrigió con suavidad. Yo lo estoy expandiendo, llevando a sistemas de La Vega a la era moderna. Respecto a su salida hoy. Bueno, han sido 2 años duros y le han pasado factura. Está bajo cuidado médico.
Elena puso su mano sobre la de Adrián. Es desgarrador, pero somos una familia. El camarero apareció con la cuenta. 850 euros. Adrián sacó su tarjeta American Express Centurion y la entregó con indiferencia. Quédese con el cambio. El camarero la pasó por el datáfono. Beep. Denegada. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Beep. Denegada. El estómago de Adrián dio un vuelco. La máquina debe de estar fallando. Inténtelo una vez más. Tercer intento. Beep. Lo siento, señor. Dice. Contacte con su entidad. Patricia y Ricardo intercambiaron miradas. Un fallo del sistema bancario, segaramente, rió Adrián demasiado alto. Elena, usa la tuya. Elena buscó torpemente su tarjeta vinculada a la misma cuenta. Beep. Denegada. Se hizo un silencio sepulcral. Llamaré a finanzas, dijo Adrián levantándose abruptamente, arrastrando la silla. Caminó hacia la entrada con el teléfono en la oreja. Gerardo Thompson, el director financiero. Gerardo, ¿por qué no funcionan las tarjetas? La voz de Gerardo sonó aterrorizada. Señor de la Vega, he estado intentando localizarle. Todas las cuentas de la compañía están bloqueadas. Orden de la CNMV a las 5 de la tarde. Auditoría forense de emergencia. El mundo de Adrián se tambaleó. ¿Qué? ¿Bajo qué autoridad? Bajo la de su padre. Mateo ha reactivado su estatus de accionista mayoritario. El consejo se ha puesto de su parte. Sigue siendo el fundador. Yo soy el consejero delegado. Su nombramiento se basó en un poder notarial que él ha revocado, dijo Gerardo con calma. Legalmente, nunca dejó de ser el presidente. La transferencia de 2 millones de esta mañana ha sido cancelada y marcada como sospechosa. Todo está bloqueado hasta que la auditoría termine. ¿Y Adrián? Enciende la tele. Adrián se giró hacia la pantalla plana del bar. La Sexta Noticias. Yo estaba en un podio con el logo de Sistemas de la Vega detrás. Me veía sano, fuerte y furioso. El rótulo decía: Mateo de la Vega anuncia su regreso y una reestructuración total. Yo, Mateo de la Vega, como legítimo propietario y presidente, anuncio una reestructuración completa de la directiva con efecto inmediato. Mi voz sonó clara. Mientras estuve encarcelado injustamente, ocurrieron irregularidades financieras masivas, desvío de fondos y proyectos mal gestionados. Se tomarán medidas legales contra todos los responsables. Mis ojos parecieron atravesar la cámara hasta clavar la mirada en Adrián. Esta empresa será saneada de arriba abajo. La pantalla cortó a los reporteros. Adrián se quedó petrificado. Cada par de ojos en el restaurante estaba puesto en él. Ricardo le enseñaba algo a su mujer en el móvil. El camarero merodeaba con la cuenta impagada. Elena apareció siseando. Adrián, la gente está mirando. ¿Qué está pasando? Adrián no podía hablar. Vio su reflejo en los adornos de latón. El rostro de un hombre que acababa de darse cuenta de que no tenía nada. Su móvil vibró. Un número desconocido. Disfruta de tu última cena. C. No era solo una tarjeta denegada. Era un jaque mate. Han pasado 3 días desde mi salida. Estoy sentado en el sillón de cuero de mi despacho, en la planta más alta de una de las torres del área de 4 Torres Business Area. La vista de Madrid desde aquí siempre me pareció un símbolo de control, pero ahora es algo más. Es mi regreso de entre los muertos. Llaman a la puerta. Entra Claudia. Lleva el mismo traje impecable que en la cárcel, pero su expresión ha cambiado. La máscara de indiferencia se ha esfumado.
Se acerca a la mesa y coloca sobre ella una carpeta con el logotipo de la agencia tributaria. Todo ha terminado, papá, dice en voz baja. Adrián y Elena acaban de recibir la notificación de desahucio de la mansión de La Moraleja. La casa está a nombre de la empresa, y la empresa vuelve a ser tuya. Miro a mi hija fijamente. ¿Fuiste tú todo este tiempo? ¿Tú eras E? Le pregunto, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Claudia asiente, y por fin los ojos le brillan con lágrimas contenidas. Tuve que hacerlo, papá. Cuando Adrián te tendió la trampa, comprendí que si me enfrentaba a él abiertamente, nos destruiría a los dos y borraría las últimas pruebas de tu inocencia. Tuve que jugar el papel de la hermana fiel para ganarme su confianza y acceder a sus cuentas cifradas y a los mensajes con el técnico que borró el video. He vivido 2 años en un infierno, fingiendo que te odiaba. Me levanto y, por primera vez en mucho tiempo, abrazo a mi hija. Me has salvado, Claudia. Has salvado el imperio. Lo hemos salvado, me corrige ella. Adrián está ahora mismo en dependencias policiales. Lo acusan de fraude, falso testimonio y malversación. Elena intenta huir a Suiza, pero sus cuentas están bloqueadas y su pasaporte ha sido anulado a petición de Marcos Brox. No tienen a dónde ir. Miro por el ventanal. Abajo, en la plaza, veo los flashes de las cámaras. Los periodistas esperan una declaración oficial. ¿Sabes qué es lo más irónico? Digo. Adrián pensó que la codicia era poder. Pero en este país, en este negocio, la única moneda que de verdad importa es la lealtad. 1 hora después, Claudia y yo bajamos al vestíbulo. Frente a la entrada del edificio hay una multitud. Entre ellos, alcanzo a ver a Adrián. Lo llevan custodiado 2 agentes de la Guardia Civil. Ya no luce su chaqueta cara, lleva la camisa desabrochada y las esposas brillan en sus muñecas. Al verme, empieza a gritar. Papá. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Fue Elena la que me convenció. Me detengo a escasos metros de él. El ruido de la calle parece desvanecerse. Yo no tengo hijo, Adrián, digo con calma ante toda la prensa. Mi hijo murió hace 2 años, cuando decidió que el dinero valía más que el honor. Me giro hacia Claudia y sonrío, por primera vez de forma genuina, con toda el alma. Hija mía, mi socia, mi única familia de verdad. ¿Estás lista para dirigir un imperio? Claudia se ajusta la solapa de la chaqueta con seguridad. He estado dirigiéndolo desde las sombras los últimos 6 meses, viejo. Creo que sabré hacerlo a plena luz del día. Suelto una carcajada. Es la primera vez que río de verdad en años. Nos subimos al Rolls Royce negro y, cuando el coche arranca, miro por última vez el espejo retrovisor. La figura de Adrián, rodeado de policías, se hace cada vez más pequeña hasta desaparecer. El pasado está enterrado. El futuro es nuestro. Esta es mi historia. Una historia real de traición, sacrificio y el precio de la lealtad. Soy Mateo de la Vega y comparto esto con vosotros porque quiero que aprendáis la lección que yo aprendí de la forma más dura. La familia no es solo la sangre. Es quien se queda a tu lado cuando el mundo se desmorona. No seáis como mi hijo. No dejéis que la codicia os cegue. Yo perdí a un hijo para siempre, pero gané una hija que demostró que el amor verdadero requiere sacrificio. Elegid bien a vuestra familia. Elegid el carácter por encima de la conveniencia. Elegid la lealtad por encima de la codicia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Martínez.
Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. «Por favor, papá», susurró. «Por favor, no me obligues a ir». Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. «Lucía, ya lo hemos hablado», sentenció. «Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier. Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable». «No quiero». La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. «Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras». Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. «Cristina, quizá deberíamos». «No». La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo. «No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro. Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama». Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No quiero que el abuelo». Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. «¿Qué el abuelo qué, cariño?». Intenté hablar con la mayor suavidad posible. «Nada», susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. «Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara». Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta. Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia. La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros. Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño. Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé.
Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos. Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. Tienes tu teléfono, ¿verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias. La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid. Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero si es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja. Lucía sabe dónde está. En realidad, preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos. En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho». «Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. ¿Algún problema, Alejandro? Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas. Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda.
Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles. A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija? Le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está? Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño. Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. Ah, aquí estás. Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. Lucía, ven aquí, dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. Nos vamos. Ahora mismo. Espera un momento, Javier se levantó. No me detuve a escuchar. Bajé con Lucía en brazos, pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. Papá. La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias. La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia.
Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí. Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí. No es culpa suya. Aún así la obligué. Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero. Javier la amenazó con denunciarla por calumnias, pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez? Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz. Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos.
El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar. Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por 2 hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina. Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre. Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida, conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar. Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa. Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo.
Pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo. Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara, concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer? Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora. Ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú. Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias. Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella. Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora. Incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez.
En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos. Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable. Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación. Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España. Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal. Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo. Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros. Nunca. 6 meses después.
Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Estremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruí un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero, pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia, no hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.